28 de abril pues, de 2021. Continuamos con este PDF. Ya hemos avanzado hasta aquí. También hemos explicado esta parte, ¿no? El ejemplo que vamos a ver, va a estar pues justamente relacionado con una de estas dos, ¿no? Según el sentido de que vamos a ir el destacado, ya sea en forma antihoraria o horaria, ¿no? Y aquí vamos a consultar luego esta hoja, ¿no? ¿No? Buscamos esta parte y aquí también. También el cálculo de azimut, lo vamos a ver en el ejemplo, que está luego de terminar esta página y la otra. Aquí no habíamos quedado. Aquí. Muy bien. Entonces, para el cálculo de coordenadas parciales, necesitamos del azimut. No del rumbo, mira. Del rumbo también, claro, porque el rumbo puedo yo sacarlo en función del azimut. A ver. O campos, ¿no? Porque normalmente usted va a tener el azimut. Va a tener el azimut. Y entonces va a calcular los azimut de las demás líneas o de los demás lados. O sea, naturalmente va a tener el primer dato el azimut. Entonces, las coordenadas parciales estarán calculadas entonces en función del azimut, para no convertirlo a rumbo. Es lo mismo, o sea, si lo conviertes a rumbo, también hay fórmulas con rumbo también. Pero para no complicarse mucho, ¿no? Como vemos acá, las coordenadas parciales, o sea, me refiero al cateto horizontal como el cateto vertical, el cálculo es con el azimut. Con el azimut. Entonces, aquí, ¿dónde están las coordenadas parciales? El famoso delta de X, el delta de Y. Esos dos catetos, horizontal y vertical, son nuestro objetivo a calcular. Y cada azimut de cada lado, no, porque este es de un lado, de la poligonal de repente de 3 lados. Este es uno. Cada lado tendrá sus coordenadas parciales. Cada lado. Si tengo un polígono de 3 lados, tendré a sus 3 lados, cada uno sus coordenadas parciales y diferentes. Si tengo un polígono de 5 lados, pues tendré a sus 5 lados sus coordenadas parciales independientemente cada uno de ellos. Y si tengo un polígono de 27 lados, ¿no? Como vimos en esa evaluación de 27 lados, ¿no? Tremendo. Tendremos entonces sus coordenadas parciales de los 27 lados. No importa los lados en qué cuadrante estén. Uno estará en primero, otro estará en el segundo, otro en el cuarto, otro en el tercero, y otro se repetirá en el tercero. Está variando. Entonces, todos esos lados van a estar en función del azimut. Naturalmente va a tener primer dato usted en el azimut. Entonces, todas nuestras coordenadas parciales
Las líneas rojas y las azules serán calculadas con el azimut. Con el azimut, para no complicarlo con el rumbo. Ahora, si te piden calcular el rumbo, lo hayas, ¿no? Pero en la fórmula es el azimut. El azimut. En la fórmula es el azimut. Otros autores ponen el rumbo, ¿no? Otros libros, ¿no? De repente otros, otras páginas, otros links de topografía, algunos ponen el rumbo. Y se llega al mismo resultado. Habrá pues una con azimut, habrá otra con rumbo, y el resultado final es la misma. No cambia. No va a cambiar porque se transforma nada más en la segunda rumbo. Y luego se trabaja con rumbo, las coordenadas parciales. Pues es otro, para no complicarlos, separamos el rumbo, ¿no? Un poquito, dejamos un rato ahí en stand-by, vámonos con el azimut. Todo azimut. Bien. Todas nuestras fórmulas están con azimut. Y ya está. Muy bien. Acá tenemos, en el lado derecho, un pentágono, ¿no? Un pentágono. Pero en este pentágono, claro, usted dirá, profesor, solamente está hecho de A y B, y de C y D. ¿Y qué pasó con B y C? Y acá hay otro más punto, ¿verdad? A, B, C, D. Acá está la E. ¿Sí o no? Es un polígono de 5 lados, en este ejemplo que vemos acá, ¿no? Solamente hemos visto dos coordenadas parciales, mira, dos. La de AB y la de CD. Nos falta de BC, ¿sí o no? También tiene sus coordenadas parciales D y C. Nos falta de DE, también tiene. Son 5. Son 5 lados, habrán 5. Los 5 lados tendrán 5 coordenadas parciales. Solamente que el gráfico aquí, para ¿no? Marearlo, ¿no? No se la ha puesto. Nada más. No se la ha puesto. Pero nosotros podemos ponerlo acá, ¿no? Mira, vamos a poner. De AB y de CD no hay problema. Ya está. Vamos a ver. Vamos a hacer un zoom acá. Y para ver con él la coordenada parcial de los lados. ¿Qué lado nos falta? BC, ¿cierto? BC tiene su coordenada parcial. Están ahí. C, DE, DE también tiene. Este lado también tiene su coordenada parcial. Y EA también tiene su coordenada parcial. Nos faltan 3 lados que no están sus coordenadas parciales. Entonces, también van. Entonces, de esta manera, entonces, vamos a ponerle, a ver, vamos a empezar con los que están aquí en los arriba, ¿no? A ver, con el DE, que está acá, ¿no? Aquí está, DE, vamos a ver con DE. El lado DE, el lado DE, vamos a ver acá. Entonces, ¿qué hago? El norte tienes que coincidirlo con el origen, entonces el punto D, la estaca D, ¿no? Aquí va a ir. Aquí, este norte que ves acá, esta flechita, ¿no? Va a ir acá entonces. Haces un copy, ¿no? Del norte, o se traslada para, si es gráficamente, se traslada. Al revés. Ahí está, sí, ¿no? Ahí está el norte. ¿Está bien? Esa flecha norte, si quieres hallar de DE, entonces esa flecha norte lo graficas ahí. DE, en el punto, en el primer punto que tú nombras, DE, en D va la flecha. D, ahí lo mandas. Allá, muy bien. Entonces, ¿ahí qué hago ahora? Ahora, primero, el azimut. El azimut. Vamos a ponerle el azimut.
El azimut sería entonces este, ¿cierto? Tengo que darme todo esto, ¿no? La vuelta. Sigo. ¿Hasta acá? Ahí será el No, azimut. profe, no, No, ¿verdad? Muy bien, están atentos. no, hasta ahora, claro. Ah, muy bien, están atentos, ¿no es cierto? Qué bueno. Ahí está, el Un, azimut apro- de E. un aproximado de 315 sería, profesor, del, ¿cómo se llama? El azimut. Exacto, sí, así es. Un aproximado, ¿no? De 315 más o menos. Está en el cuarto cuadrante de eso ya está. Está en el cuarto cuadrante de él. Muy bien, ya está el azimut, y acá le ponemos por acá. Acá le ponemos. Este es el azimut de E. Ya está. Ahora la coordenada parcial, ¿qué es lo que haces? Igual, como ves aquí, este gráfico, ¿no? Mira, por ejemplo acá, se traza pues en el mismo punto A, se traza el este como el norte, y justamente ese origen, es este, ¿no? Este origen, este origen, el lado AB, el lado AB, está en el segundo cuadrante, por eso que se descompone en los este y norte. Igual voy a hacer con este, ¿no? Igual voy a hacer con este. Voy a trazar pues igual, mi este, ¿no? Voy a trazar mi este con otro color, con rojo lo mando, con rojo. Acá voy a trazar mi este, ¿ya? Aquí. Acá, se me hace. En rojo lo manda. Los ejes coordenados, ¿ya? Lo voy a mandar con rojo. Ahí está. Ya está. Es más acá, muy más acá, porque acá está el punto, más o menos por acá, más o menos. Ahora sí. Ahí. Bien. Ahora, el lado de E está en el cuarto cuadrante. Si está en el cuarto cuadrante, entonces la descomposición de DE, me concentro en DE nada más, ¿no? En este lado. Ya me olvido de esto. Me olvido de atrás. Todo esto no existe para mí. Todo esto que está acá, este norte, este, este lado CD, no, no es como si no existiese. Igual acá también no existe. Para ti existe DE nada más. DE y tu norte flecha y tu este flecha roja. Entonces, ese lado DE se descompone en el este con el norte. A eso se llama sus coordenadas parciales. Entonces, ¿cómo se compone este señor? Así. A ver, vamos a hacer con otro color. Ya con este. Acá voy a trazar esta línea, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces se compone, ¿no? Un grueso, adeladito, ahí. Este señor se compone, ¿no? ¿Ve? Una perpendicular, el punto E sale una perpendicular al eje X o al este, y aquí ¿no? Aquí se intersecta. Aquí se intersecta. Aquí se intersecta, ¿verdad? Ahí. Ahí está. Entonces, desde el punto D a este punto donde intersectó, esta perpendicular, llamémosle pues ahí, un punto, a ver, este es D, este es E, este ponle pues D1, ¿no? Para que no confundir los puntos. D1. O nada, porque acá no le pone nada tampoco, ¿no? No le pone nada, así nomás. Entonces, este lado que está acá, D, este que cae acá, de aquí hasta acá, este viene a ser pues la coordenada parcial en el este. Está en el eje X, está en el eje X, está en el eje este. Si está en el este, ¿a qué es igual? A la distancia de E por el seno del azimut
de DE. Mira, lo voy a poner aquí, ¿eh? Esta distancia, esta es la coordenada, esta es la línea roja que la ponían, acá le voy a poner otro color para que no cogimos con el rojo, ¿eh? A ver, voy a poner esta azul, ¿ya? Azul, azul lo voy a poner. No, mejor no azul para no confundirlo. Uno que se parece al rojo, ¿ya? Este de acá, medio crema. Ya, aquí está. Esta línea, esa es mi coordenada parcial en el eje este o en el eje X. Si está en el eje X o en el eje este, entonces será seno, distancia por el seno de la azimut. ¿Qué distancia? Distancia de DE, de este lado. ¿Y sé qué seno? ¿De qué azimut? El azimut de DE, que he puesto acá de verde. Ahí está. Entonces, aquí lo ponemos. Ya está tu fórmula. Ya está. Acá lo pongo. Igual como he puesto acá, mira, ¿ven? Este de acá es este lado. Este lado, que mide de aquí hasta acá. ¿Ves? Pues hago lo mismo acá, ¿no? Será pues la distancia, ¿no? De DE, del lado de E, ¿no? Del lado de, ¿cuánto medirá esto? Pues, ¿no? Ah, eso ya lo veo con el distanciómetro, ¿no? Por el seno, del azimut. ¿Qué azimut? Pues desde E, ¿no? Desde E tiene, y acá está el seno de azimut verde, que ahorita hemos graficado. Ahí está. Ya está tu componente, tu coordenada parcial en el eje X. Nos falta en el Y. Ahora esta flecha es muy corta, ¿no? Me quedé corto acá, miren. Ahora se descompone. Ya ahora le toca en el eje una perpendicular al eje Y, al eje norte. Una perpendicular. Vamos así. Claro, este eje es más, ¿no? Este es más, me quedé corto. No importa. Acá lo agarro. Acá lo agarro. Ya, acá lo agarro. Entonces, ¿cuál sería la medida? La medida sería esta. Voy a poner con ahora sí con azul acá. Con azul. Con azul lo voy a poner acá. A ver. La componente en el eje Y es esta. La línea vertical azul. Esta línea azul, ¿no? Porque aquí se intersectó, ¿no? Que es perpendicular, se intersectó con el eje vertical. Ahí. Entonces, esta distancia, desde ahí hasta el inicio, esa línea azul, ese valor, esa es la coordenada parcial en el eje Y. ¿Y a qué es igual? Distancia DE por el coseno del azimut de DE. Mira, es la misma fórmula. Solamente en vez de AB, pones qué cosa? DE. Coseno, sí, está bien, de azimut, pero ya no de AB, sino de DE. Cambia solamente ese código, ¿no? El lado. DE, DE, es la misma. ¿No? Es la línea azul vertical. Esta es la línea azul también, ¿no? Vertical. Y lo ponemos aquí. Esto de acá. Profe, el coseno siempre va a ver hacia donde apunta el norte, ¿no? Sí, en el eje Y. Sí. Distancia DE. ¿Está bien? Por el coseno del azimut de DE. Ya con eso terminamos con la coordenada parcial de DE. Mira, por eso que el gráfico queda chico, ¿no? Por eso que justamente no ha podido el autor hacerlo porque
no se llamaría. Entonces, ese sería la coordenada parcial con su fórmula. Ya está. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Luego acá hay, bueno, no voy a tener aquí espacio, ¿no? Acá no voy a tener espacio. Lo mismo hace para EA. Lo mismo hace para EA. Y EA está en el tercer cuadrante. EA está en el tercer cuadrante. ¿No? Lo mismo va a ser. ¿Qué vas a hacer aquí? Trazar el norte acá, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? El norte lo mandarás ahí y haces el mismo análisis que he hecho. Lo mismo. Entonces haces así. Pasas el norte aquí, ¿no? Y haces lo mismo. Graficas el azimut, ¿no? Va a ir a la derecha, ¿sí, no? ¿No? Y haces todo tu gráfico. Y se descompone este EA nuevamente, ¿no? Se descompone. Bueno, lo haría por acá, ¿ya? Por acá. Voy a hacerlo por acá. Profe, ayer estábamos resolviendo una tarea en AutoCAD y el profesor también tenía la coordenada norte y este, ¿no? Y al norte le puso X y al este le puso Y. Al norte le puso X Sí, profe. y al este le puso... Y. Pero usted nos ha dicho que Y siempre... Al norte le puso X y al este le puso Y. ¿Eso influye en algo, profesor? ¿O La, perjudica algo? Quizás? la figura te va a salir pues con una... Pero Sabiona deja conversar. Cuando pasa eso, cuando el norte, o sea, si es que, si es que el dibujo del norte con el este, nosotros tomamos siempre vertical el norte y horizontal el este. Pero ojo, ojo con esto. No siempre el norte está arriba. Yo para explicarles aquí le estoy poniendo arriba. Verticalmente. Eso es lo normal. Lo normal. En los libros, ¿no? Hasta el mismo Google Earth del norte está arriba. Pero ojo, no siempre. El norte puede aparecer, pues, en el este, Izquierda. y claro, en la izquierda, es porque ha rotado, y el este aparece para abajo, en vertical. ¿No? De repente está bien, solamente que la figura que le está mostrando el profesor, ¿no? Al ponerlo vertical, la figura se ve medio feo, pero al rotarlo, la figura que él quiere mostrar, o la obra, o el plano, o algo específicamente, hace que tú lo veas bien, horizontal, tenga mejor estética y tal. Entonces hace que el norte rote, y el norte aparece apuntando a mi derecha, y el este aparece apuntando o bien hacia mi, en este caso, hacia abajo, porque está rotando. Imagínate nomás, rota esto, si rotas por acá, este pasa acá, ¿cierto? Y este norte pasa acá, si rota 90 grados. El norte estaría a la derecha y el este estaría acá. Todo rota en la Tierra. Entonces, si el Perú estaba en el sur, el Perú está en el sur, pero al rotarlo aparece a la izquierda, pero sigue estando ahí. En este caso todo rota, no, no solamente ese planeta. Entonces puede ser. Ahora, norte hacia arriba y este a la derecha, primer cuadrante. Si yo lo giro, el norte estaría a la derecha y el este estaría hacia abajo. ¿No? Dice que el este estaba hacia arriba. Si ha rotado, el este estaría hacia abajo. Estaría hacia abajo. Si rota, rota todo, rota todo. El norte aparecía a la derecha y el este aparecía apuntando abajo. La parte negativa del este estaría arriba, pero estaríamos considerando números negativos, lo cual no hay en los planos.
Entonces, puede ser que haya un error, ¿no? Profe, en sentido antihorario. Claro, el norte, para la Simón, siempre el sentido es horario, ¿no? Ahora, el norte, si yo lo giro en sentido horario, el giro de 90 grados sería hacia la derecha y el este sería hacia abajo. Pero si giro al otro sentido, es como si usted girara todo esto, ¿no? Esté girando, y aparecería pues el norte, este sería acá, el norte sería acá, este sería acá, este sería acá, el este sería acá, y este sería aquí, sería pues ¿no? El norte a la izquierda, ¿no? Y el este hacia arriba. El norte a la izquierda y el este hacia arriba sería, ¿no? Ahí sí tendría bien. Mira, el este hacia arriba, pues el norte a la izquierda. Pero usted dijo que el norte estaba a la derecha. Entonces había un lapsus ahí, ¿no? Un error. Si es que ha girado, ¿no? Si es que ha girado. El este hacia arriba, pues el norte tiene que estar a la izquierda, no a la derecha. Profe, justo ese era el problema que yo tuve en la clase pasada, que me perdí, porque cuando buscamos en un plano siempre X y X va arriba y Y va al lado derecho. Y Claro, como el X es el norte y el X es el este, o sea, sería al revés. claro, el X es el este positivo y el Y positivo es el norte. Entonces se está tomando el norte, ¿no? Con el este, en el primer cuadrante, viéndolo, digamos, estéticamente, ¿no? Para nosotros, como nosotros hablamos, ¿no? Oye, está correcto, ¿no? Está bien derecho, entiendo, entiendo. En los planos de ubicación, ¿no? En los planos de ubicación, que es un plano de arquitectura, a ver, cuando lleguen, hagan dibujo de, de planos, o de repente en dibujo topográfico también de repente lo hacen, se hace un plano de ubicación, ¿no? El plano de ubicación consta de dos escalas. Uno en escala 1 en 500 y otro en escala 1 en 20.000 o a veces 1 en 10.000. Entonces, el plano que va de localización, que va 1 en 20.000 o en 10.000, el norte siempre se representa hacia arriba. Míralo. O sea, así como lo estoy graficando. Y en el plano, perdón, y el otro plano, que está en la misma lámina de ubicación, se representa en 1 en 500, y ahí el norte está ya guardando la estética. Si la edificación, por ejemplo, se encuentra pues en una manzana, o en medio de la manzana, ¿tú cómo lo ves estéticamente? Si está, por ejemplo, en tu manzana, en tu cuadra, en tu avenida, ¿cierto? Tú lo ves bien cuando lo tienes al frente, la fachada, ¿verdad? Tú estás en la pista, mira la edificación, tu casa, yo lo veo en mi casa, correcto, con la fachada mirándome en mi frente. Pues esa es la parte estética. Pero el norte está en otra dirección. Entonces, en el plano de ubicación en 1 en 500, se va a poner en forma estética. No necesariamente, pero mayormente se pone en forma estética la calle. Y entonces el norte va a aparecer medio inclinado. O bien a la derecha, o bien hacia la izquierda, o bien abajo, ¿no? Inferior, o bien en cualquier cuadrante. Porque ha sido rotado el norte. Ha sido rotado el norte. Entonces, ¿por qué prima acá en el plano de ubicación 1500? Prima
la estética, la edificación. Porque si no lo roto, entonces estarías viendo tu casa pues lateralmente. ¿Dónde se ve mejor si una casa está mirando, ¿no?, de la pista, ¿no?, a tu fachada? Esa es la mejor vista. Pero si tú lo rotas, va a aparecer de lateral y vas a ver más bien al vecino, ¿no? La pared del vecino. No vas a lograr verlo. Si ve la parte de atrás está el otro vecino. No lo veo. La mejor posición para ver tu casa, la fachada, ojo, porque estás en el medio de la manzana, está tu frente. Entonces, pues es por esa razón que prima la parte estética, ¿no?, la fachada. No importa el norte donde caiga, va a rotar. Ya va a aparecer el norte, va a aparecer, como dice su compañero, ¿no? Entonces el norte está pues apuntando a la derecha, y así va a aparecer en el plano de ubicación, mayormente. En el plano de ubicación, el norte está en cualquier posición. A la derecha, o arriba, o a la izquierda, abajo, apuntando hacia acá, cualquiera de los cuadrantes. ¿Por qué? Porque prima la vivienda, la estética de la vivienda. Horizontal. Si tú quiebras un poco, se quiebra el norte también, ¿no? Bueno, va rotando, va rotando, va rotando, va rotando. Cuando lleguen a ese plano, no van a acumular más. Plano de ubicación. Entonces, joven, entonces, resumiendo, entonces, quizás haya un error, ¿no?, con respecto al norte, hacia la derecha. Si estás a la derecha, el norte, el este tiene que estar, el este positivo, hacia abajo. Si está el este positivo hacia arriba, entonces el norte positivo estará hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Posiblemente ha habido un pequeño error, ¿no?, o algo así, ¿no? Un pequeño error que haya cometido. Muy bien. Ya está entonces, ¿no? Aquí podríamos decir acá, para el lado de E, ya, y entonces acá sería así. Para el lado, perdón, para el lado EA, para el lado EA. Ya de E ya está bien. Para el lado EA, ¿verdad? Lo voy a dibujar acá, dije, ¿verdad? Vamos a dibujarlo a los lados. Vamos a dibujarlo acá. El EA lo voy a sacar aparte. Lo voy a sacar aparte. Entonces, claro, que si no ahí no me van a entender. Acá, ¿no? Pues, si voy a hacer gráficos o más. ¿No? Hasta yo me voy a marear. No voy a cagar, acá más, acá hay espacio. Más o menos la misma forma que tiene, ¿no? EA, ¿no? Más o menos. Acá está E. Ahí está E. ¿No? Y acá está A. Ya está. Estoy trasladando E a aquí. Ahora el punto E está aquí. Entonces ahí lanzo mi flecha, ¿no? Lanzo mi dardo norte ahí, ¿no? Aquí empieza. Ahí voy a poner mi norte, ¿no?, rojo, que coincida con el origen E. Ahí. Lo voy a poner más grande. Hasta aquí. Ahí está. Ahí está. Está mi norte. Y el este también. Coincide que este punto. Más o menos. Ya está. EA. Lado EA. Pues tendré acá la distancia EA, ¿no? ¿No? O sea, sí, acá tendré entonces
la distancia, ¿bien? EA. Habrá acá una medida. Ya, muy bien. Conocida, ¿no? Distancia EA. Trazo mi azimut. EA. Ahí está la azimut. El azimut EA. Muy bien. Ahora se descompone la distancia EA en los ejes. Punto final A. Lo que tengo que hacer solamente es trazar una perpendicular. Trazar una perpendicular de este punto A al eje al eje Y o al eje norte y trazar otra perpendicular al eje este. ¿Verdad que ahí van a intersectarse, ¿no? En dos puntos. Y acá va a haber una componente en X. Entonces, ese es el delta de X. Ese es el famoso delta de X. Ese cateto, este cateto, ¿bien? Vamos a poner ahí. Este cateto, más grueso, ahí. Ese cateto. Ese que está ahí, marcado en el este, ese es el delta de X. La coordenada parcial en X. Este, delta de X. Y este vertical que está acá, que intersecta acá, ¿verdad? Acá hay una distancia, entonces, de aquí hasta el inicio. Y tendrá la coordenada parcial en el eje Y. El delta de Y. Entonces, sale la fórmula, usamos la fórmula, ¿no? Que ya conocemos, el delta de X, el delta de X. Este marroncito, el cateto horizontal, será pues la distancia, ¿no? La distancia de A, ¿sí? Por seno, por el seno, ¿verdad? Multiplicado por el seno del azimut, ¿no? De EA. Ahí está. La multiplicación. Distancia de A por el seno del mismo EA. Pues el azimut. Seno del azimut. El azimut es un ángulo horizontal. Es el cateto horizontal marrón. Y el azul, de la misma forma, ¿no? Este de aquí, esta medida, es el delta de Y. Va a ser igual la misma operación, pero solamente coseno. Entonces acá, distancia de EA, ¿no? Por el coseno del azimut EA. Esta coordenada parcial. Ya está. Y esta también. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Ya lo hallamos. De esa manera. Ya tenemos de 4 lados, mira, del pentágono. Y falta el de abajo, ¿no? Faltaría el de abajo, ¿no? Tiene una forma horizontal, ¿no? Si es horizontal, mejor todavía, ¿no? Mira, a ver, viéndolo bien, parece horizontal, ¿verdad? O sea, quiere decir que no hay delta de Y. ¿No? Vamos a trazarlo, a ver. Ese DC. Y podemos hacerlo acá porque hay espacio. ¿No? Acá sí tenemos espacio. Podemos hacerlo acá. Ya, a ver, vamos a ver ahí. Ah, no. La hora es la hora, ¿no? Se descanso, profe, se descanso. Me Breve, relajo de profe. cerebro.
Sortea el break, profe, sortea el break. Hora de break. Vamos al break. Profe, su pastillón para que pase antes del desmayo. Claro, claro. Dolor de cabeza. Pate chiquito, Lina. Regresando, explico este lado y de ahí ya paso a la lista. Después el recreo. Vale. Regreso entonces. El break, profe. Sí, sí, estamos en el break. Estamos en break. Estamos en break. Bien. Vamos a explicar el lado BC. Luego llamo lista, ¿ya? Para no malograr la gráfica. Vamos con el lado BC. Bien. Si es el lado BC, entonces, el lado BC, pulsate. El norte, la flecha norte, ¿no? Vamos a graficarlo al lado BC. Al lado BC. Entonces, el punto inicial es B. Entonces, ahí trazo el norte, la flecha. Ya. Ahí está. Ya. Y también el este. Ahí. Ya está. Luego trazamos el azimut. El azimut BC. El azimut BC. El azimut BC. El azimut BC sería, sale del norte hasta el lado C, hasta el punto, hasta el lado ABC. Este es el azimut. El azimut BC. Bien, entonces como coincide el lado BC en el eje del este, es horizontal, porque si este lado BC fuese un poquito inclinado, ¿no? Tendría una pequeña componente en el eje vertical, pero estamos asumiendo que sea horizontal, ¿ya? Que sea horizontal, o sea, que no tenga componente en el eje Y, ni para arriba ni para abajo, bien horizontales. Es decir, que no hay delta de Y, ¿no? No hay componente en Y, ¿ya? Solamente, ahí ya no descompongo, ¿no? Ya no descompongo, ¿no? O sea, en el eje Y no descompongo, solamente tendría una componente justo como coincide en el eje este. Quiere decir entonces que el delta de, en este caso le ponemos el color medio crema, ¿no? Este de acá, vamos a ponerlo igual. Aquí, ¿no? ¿Qué iría? Este de acá. Esta componente, en este, es delta de X. Y delta de X es distancia de BC por el seno del azimut de BC. Distancia, ¿no? Distancia, acá viene a ser la distancia de BC. De BC. Ya. Entonces, la componente dice que es igual a la distancia BC y está en el este, es seno. Si está en el eje X, es seno. El seno del azimut BC. Ya. Así calculas
la componente en Y no tiene, porque este es una distancia que está justo, coincide con el eje X, ¿no? Ahora, si queremos nosotros hallar, ¿no? Y reemplazar, si este ángulo coincide con el eje este o con el eje X, ¿este ángulo cuánto vale? ¿180, profe? Este de acá, este ángulo. 90, 90, 90, profe, profesor. 90. Exactamente, 90. 90. O sea, este ángulo es conocido, porque estos ángulos de acá no los conocemos, pues hay que calcularlo, ¿cierto? Estos azimuts que están acá, estos azimuts, no hay que calcular, ¿no? Este azimut no hay que calcular. Pero este de acá, como coincide con el eje X, este sí es 90. Entonces podemos calcular acá, ¿no? Reemplazar este 90 aquí. Seno de 90, buscamos en nuestra calculadora. ¿No? ¿Cuánto es? 1. Mira, el seno del azimut BC, o sea, el seno de 90 grados, es 1. Y 1 por la distancia BC, pues me da la distancia BC. Me da la distancia BC. ¿Ve? O sea, la distancia BC que ya lo tengo aquí, ¿no? Con el distanciómetro, es la misma. Es la misma. Es igualito. Quise reemplazarlo para que usted se compruebe. Cuando el ángulo es 90, ¿no? O cuando esta componente, ¿no? Coincide con el eje X, o también puede coincidir con el norte, ojo, y no haya X, entonces la distancia es la misma. ¿Sí? La distancia BC que medí aquí, haciendo mi forma, sale igual. La distancia es la misma. ¿Sí? Es la misma. Ya que seno 90 es 1, 1 por distancia BC, BC. Quiere decir que la distancia BC es lo mismo decir la componente del mismo BC. Es la misma, nada más. Muy bien. Entonces ya con esto ya tenemos graficado, ¿no? Los que nos estaban justamente pidiendo en este tema, ¿no? Que son las coordenadas parciales, ¿no? Las coordenadas parciales. Ya están las coordenadas parciales de los 5 lados, ¿no? Ya está. Las coordenadas parciales, si tiene 3 lados, habrá tres coordenadas parciales para los 3 lados, ¿no? Acá tengo 5 lados, acá están los 5 lados, ¿eh? 1, 2, 3, 4 y 5 que lo grafiqué acá, ¿no? Muy bien, ahora sí voy a armar lista. Ahora sí voy a salir de este gráfico. Vamos a ver la lista, ¿dónde está la hoja Excel? La hoja Excel. Este no es. Estoy revisando los exámenes de catastro, hay bastante 18, hay buenos trabajos. Ya mañana le daré su promedio de catastro, ¿eh? He visto ya. Profe, no entendí tanto de lo último que explicó. De la última, la vamos a repetirlo. El paso listo. Vamos a repetir. Está acá, acá. Ahí. Ya. Bien, topografía general, asistencia. Vamos a ver acá
escrito. Empezamos con el primero. Alarcón. Alarcón. Acá está, ¿no? Está ahí, ha escrito ahí en el chat. Ya, muy bien. Sí está. Alejandro. Alejandro, vamos a ver. Ahí está también, ¿no? Está escribiendo. Ya, correcto. Vance, bueno, Vance no. Barra Shulka. Creo que sí. Barra. Vamos a ver. Barra. Me parece que lo he visto. Ahí está. Despierte, barra. Shulka, Víctor. Está oso. Bonifacio Castelo. Presente, profesor. Ya, muy bien. Cajas. Bueno. Canayo Macahuachi, Mauricio. Presente, profe. A ver, acá tenemos Carranza. Carranza. ¿Dónde está? Caguana Condori. Ha pedido su reserva, profe. Él. ¿Ha pedido reserva Caguana? Sí, profe, ha pedido reserva. Ya, vamos entonces a ponerlo aquí. Profe, una consulta. Profe, ¿es una reserva, profe? Reserva es que han pedido licencia de estudios. O sea, van a repente hacer una pausa en sus estudios y van a retomar sus estudios de repente al siguiente ciclo. Se han guardado su matrícula, han guardado, ¿no? Y cuando guardan su matrícula, cuando guardan su reserva de matrícula, pues no sale nada desaprobado, ¿no? Solamente ha guardado la reserva. Ha guardado su ciclo, como se dice, ¿no? No tiene nota nada, ¿no? Claro, a veces no tenemos, a veces debemos guardar la reserva, ¿no? Por diversos factores, ¿no? Diversos factores. Profe, ¿por cuánto tiempo se puede reservar eso? Eso no sé mucho, pero ahí tiene que preguntar al jefe de carrera o si no también al mismo director. Un año, creo, profesor. Un año, ¿no? Un año, Sí. ¿no? Sí, ellos están más al tanto. Bueno, y si no, un alumno que falte y no guarda su reserva de matrícula, al final sale con 0, 0, 0, ¿no? O sea, sale con esas notas, ¿no? Mientras en reserva no tiene nada de cero. Esa es la diferencia. Chingel, Adriano. Chingel, Adriano. Quizás algunos también están con reserva, no lo sé, por eso que estoy poniendo. Ya algunos de sus compañeros, gente en medida. Colonio Espíritu. Ahí está Colonio. No, barra Shulta. Ahí está barra. ¿No? Colón, yo le puse barra ya. Yo le puse barra presente. Porque vi que estaba ahí acá en el Zoom se ve ahí, ¿no? Colonio. Colonio. Ya. Cruzate. También creo que lo he visto. Presente, profesor. ¿Saben? Me acuerdo algo yo cuando veo ahí el Zoom, los apellidos, me acuerdo. Domínguez. Domínguez. Tampoco está, ¿no? Fano. Presente, profesor.
Pastrano sí está, sin participar. Y Numa Núñez. Y Numa Núñez. Presente, profesor. Parece como un eco, ¿no? Presente. Ya, ahora sí. Está correcto. Jorge también está, ya anotó ahí en el chat, lo he visto. Marca también, a ver, Marca creo que Presente, profesor Malca. es así. Maniguari, Profesor, Matiga- Maniwari está apoyando a la Guardia PST2. Tenemos inspección en unidad y está apoyando en la Guardia. ya, muy bien, acá le he puesto. Profesor, gracias. Medina Rubio, Medina, Meneses, Bastidas, Meneses, Bastidas, Mesa, bueno, ya no viene Mesa. Ocampo, Cornejo, Profe, ¿y DPI qué Presente, significa? profesor Ocampos, presente. muy bien, sí. ¿Y DPI qué significa, profesor? DPI. DPI significa desaprobado por inasistencia porque ya se pasó de las 10 faltas, ¿no? A ver, ¿cuántas faltas tiene este jovencito? DPI significa que está desaprobado, a no ser que justifique sus faltas con el jefe de carrera. Casi, mira, no ha venido ni un día. Acá, hasta el 10 de marzo, cuando tuvo la primera semana, ¿no? Hasta la segunda semana y después ha faltado. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta ahí ya tiene DPI, ¿no? Acá ya se está pasando más. 11, 12, 13. Ya. De repente habrá pedido reserva. No lo sé todavía, ¿no? De repente han pedido reserva. Pero como no me han informado, no sé. De todas maneras, ya lo tengo en mi registro auxiliar. Así. Ortega. Presente, profe. Muy bien. Perfecto. Presente, profesor. Potenciano. Bueno, también son los que están ahí en la... También están los que faltan, ¿no? Quispe tampoco no viene. Refugio Celestino sí está, porque estoy en el chat, creo que está. Ahí, Presente, profesor. ahí está, sí, sí está. Ya también veo el chat, y veo que está escrito. Ríos, bueno, Ríos no. Rojas Zúñiga. De jovencito creo que sí también. Presente, profe. Sí. Salazar, bueno. Salgado Salinas. Salgado Salinas. A ver, Presente, profesor. ahí está. Muy bien. Salinas Pinedo. Presente, profesor. Muy bien. Solís Cárcamo. Presente, profesor. Ya. Suárez. Profesor, el 21 me puso falta. Pedí. Suárez Medrano. Presente, profe. Ya, un rato. Ya, a ver qué, 21. ¿A quién le puse falta? ¿A quién?
Solís, profe. El 21, de la clase del 21 me puso falta a mí. Entonces, el 21 le ha faltado. No sé si está, profe. En el chat del grupo de WhatsApp le hablé, le dije. ¿Así? En el chat, bueno, ya, vamos a igual entonces. Ya. Suyón. Suyón. No está Suyón. Tenorio. Tenorio. Torres. 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 ¿Ah? Vergara. Presente, profesor. Muy bien. Vamos a hacer una copia acá. Y Inchi también sí está, por acá lo he escrito, creo. Ahí está Inchi, sí está. Muy bien. Continuamos. Bien, este tema tenemos para la otra semana también. Esto va a durar, este tema va a durar 2 o 3 semanas. Pero no termina muy bien. Profe, Inchi presente, profe. ¿Entonces lista? Disculpe. Cerró el Sí, Zoom. sí, ya le puse, ya le puse presente. Profe, muchas gracias. Porque como había escrito ahí en el Zoom, ya también se dice. Bien, vamos a continuar. A ver, ahora sí. Ya. Había preguntado a su compañero que no me había entendido esta parte. Ya. Bueno, como esta línea o este lado BC, como es horizontal, ¿no? Porque imagínate que sea un poquito, ¿no? Un poquito, que no esté horizontal, que esté un poquito así, ¿no? O bien para abajo o para arriba, ¿no? Puede ser, o que esté así. O bien es el azul, o bien es el rojo, uno de los dos, ¿no? Azul o rojo, ese sí tiene coordenada parcial en el eje Y. Claro, en la línea azul y la línea roja, pues no es horizontal, no está, ¿no? Alineado al eje X, no está alineado al eje este, ¿verdad? Ese tiene una ligera, un pequeñísimo, hasta digamos, 1 centímetro puede ser que haya acá. 1 milímetro que esté, sigue siendo una línea inclinada. Mira, ¿no? La componente en Y sí tiene la línea azul, ligeramente inclinado, ¿no? Y la componente de la línea roja también tiene. Esa sí tiene componente en Y. Componente en Y tienen los dos, la azul y la roja, porque no son horizontales. El lado BC sí es horizontal, está alineado al eje X, al eje este. Entonces, si está alineado, no tiene componente en Y. No tiene esto de acá, ¿no? El delta de Y no tiene. Esto no hay. No hay esto. ¿Bien? Solamente tendrá delta de X, nada más.
esta línea está pues horizontal. Entonces, lo que hay que hacer ahí solamente es considerar el horizontal. Como coincide, entonces, ese es el lado, esa es la componente ya. La distancia BC, esta distancia BC, no sé cuánto vale. Es lo mismo decir que es la componente de la coordenada parcial en el eje X. Coincide. O sea, pues, ¿sí? Coincide. Esto es igual a esta componente. O sea, no es necesario ni que calcules. Mira, yo lo he calculado antes del recreo para demostrarlo. Y lo hice, mira, lo demostré y salía igual. ¿No? Repito, si el lado de C coincide ese lado de C con el eje X, entonces esa distancia de C es equivalente a la componente en X, es equivalente a la coordenada parcial en X. No hay nada que calcular ahí. Ya está calculado. Ya tienes el delta. ¿No? No es necesario hacerle pues distancia de BC, ¿no? Por el seno del azimut de BC. No es necesario hacer eso. Yo lo hice antes para comprobar nada más. Sería igual. ¿No? Esa distancia BC va a ser pues la línea roja que siempre estamos, ¿no?, dibujando, que la línea roja es pues la componente, la coordenada parcial en X. Así lo podemos llamar. La línea roja es X y la línea azul el eje Y, la componente. Entonces la distancia BC, que estaba plomito, se convirtió en rojo, porque es la misma. Ahí coincide. Es equivalente. Bueno, si quieres aplicar la fórmula, lo aplicamos. ¿Ya? A ver, no me convenzo, dice. Ya, pues acá trazamos la flecha de la azimut. Vamos a ponerle otro color para no... marrón. Aquí está el norte. Y acá está el este. Ya está. Y el azimut sería entonces este ángulo. Este es el azimut de BC. Y ese ángulo es 90. Ya lo hemos... Ya ustedes me han dicho. No. Ahora sí. Entonces, la distancia de C, ¿no?, es igual el delta de X, la coordenada parcial en X de la distancia de C es igual a la distancia de C, ¿no? Esa es la fórmula. La fórmula, esta que está arriba, por el seno. Por el seno. ¿Por el seno de quién? De la azimut de S. Pero como el ángulo BC, el Z, este es el Z, este es el azimut. Este es el azimut de C. El azimut de C es un ángulo horizontal. Vale 90. Entonces este es 90 grados. Es 90 grados. Y el seno de 90 es 1. Es 1. Y dice entonces que la distancia de C por 1 es la distancia de C. O sea, aplicando fórmula o no aplique fórmula, la distancia de C es igual a la misma distancia. Lo mismo. Llegué, lo demostré y tal.
mostrar. ¿No? Si tú deseas, para esa para esa línea, ¿no? Si quieres, no apliques la fórmula, debe salir lo mismo. Claro, la fórmula la aplicas cuando ya está en el examen, ¿no? Bien detallado, eso sí, ¿no? Pero cuando ya estés, digamos, respondiendo, ¿no? En problemas así de oral, ¿no? Bueno. Entonces, ¿está bien? Ahora sí, creo que eso es lo que podría decir. Bien. Borramos entonces, ahora vamos a entrar aquí. Mira, oye, se me ha ido toda la hora acá, ¿no? No se preocupe. Este tema no dura esta semana, dura 2 hasta 3 semanas. Sienta mucho empezando. ¿No? Bien. Una vez que ya tenemos todas nuestras coordenadas parciales de los lados, de los 5 lados en este caso, o de los 3 lados, si es que nuestro polígono es de 3 lados, viene esto. Ahí nos va a ayudar pues su voluntario, sus compañeros, a ver, que nos ayude ahí a leer esta parte, ¿no? Ahí. Presente, profesor. Bien. Cálculo del error del cierre lineal. Se observa el siguiente gráfico. No será difícil entender que teóricamente tanto A como A grado deben coincidir en el primer punto. Sin embargo, en la práctica esto no sucede dado que AA elevado al minuto casi siempre es diferente de 0 y su valor viene a ser el llamado error de cierre lineal. Gracias. Muy bien. Entonces, miren. Ya. En el siguiente gráfico, ¿no? Entender que teóricamente, ¿no? Tanto el inicio que es A, acá estás iniciando tu polígono, ¿no? B, C, D, E, y tú graficaste, ¿verdad? Y compensaste tus ángulos horizontales, ¿no? ¿Se acuerdan del ejercicio del triángulo, del pentágono, ¿verdad? ¿No? Lograste a compensarlos. Hay varios ejercicios que han hecho y están muy bien. Muy bien. Una vez que has compensado, cerró, ¿no? O bien a 180, o bien a 540 grados, se compensaron los ángulos. Mira, ojo, mira. Tengo mis ángulos compensados. Muy bien. Ahí estamos bien. Pero luego, cuando ya vas a dibujarlo, ya sea con tus escuadras, ¿no? O ya sea en AutoCAD, cuando digo dibujarlo es, ¿no? Con la distancia que tú las has calculado a B, ¿no? Con el ángulo compensado, vas graficando paso a paso, ¿no? Vas armando como un rompecabezas, ¿no? Ah, acá está A. Ah, ya, ahora voy a medir una distancia. A ver. Profe, ¿y todos los ángulos se compensan, disculpe? Sí, los ángulos se compensan, sí. Ya los ángulos a esta altura ya están compensados, ¿no? Entonces, los ángulos que están aquí ya están compensados. Y vas dibujando de acuerdo a los ángulos que tú has compensado. Muy bien. B, ya compensado. Lo mido con mi transportador, lo mido con el AutoCAD, qué sé yo. Trazo la distancia, también lo tengo ahí. La mido con la cinta.
tantos metros, 9 metros, ya termina, empieza C, mide el ángulo compensado que hice yo, y así voy, midiendo el ángulo, midiendo distancia, midiendo ángulo. Y el último, mides el ángulo E, compensado, ojo, y luego mandas la distancia EA. Al medir tu última distancia, ojo, repito, los ángulos están compensados, al medir y al trazar tú con el AutoCAD o a mano la última distancia, no va a coincidir. El A' debería esta línea, así, mira. Esa línea EA', esta línea EA', que está en el aire, que cayó aquí, pero yo he medido bien, sí, está bien. Eso no es el problema. Debería haber caído acá. Profe, o sea, si yo compenso, de igual manera no voy a llegar a Exacto, no va a cerrar. Aunque esté compensado tus ángulos. ¿No? Tú dices, ¿no? ¿Pero qué pasó? Yo compensé mis ángulos. Y este lado que estoy dibujando, el último lado, EA, debió ser esa línea roja. El EA debió ser la línea roja. Pero no salió la línea roja, ¿no? Salió una línea negra que cayó por aquí. O sea, ese A ya no es A, ahora es A'. Entonces estoy trazando un EA, un EA'. No cierra. Claro, no va a cerrar, jóvenes. ¿Por qué? Porque lo único que has hecho es compensar los ángulos. Todavía falta compensar los lados. Esta es la segunda compensación. La primera son los ángulos que ya lo hicieron. Ahora viene el otro. Los lados. Acá está el error. Entonces, al llegar al A', porque tú mediste una distancia, cayó aquí. Pero yo hice las rojas. No importa. Cayó ahí. Ponle donde cayó. ¿Ya? Ahora, con una línea, trazas una línea del punto inicial al punto final, A'. Lo trazas con la escuadra, ¿no? E va a ser el lado A', va a ser la distancia E centímetros, E milímetros. Este E tiene una unidad, milímetros. Esa es la unidad lineal. Sistema métrico. Este E, entonces es el error. El error que vas a tener, ¿no? De tu trabajo de campo. Tu error lineal. Tu error lineal. Y tu error lineal va a ser igual, mira, al error en el eje X al cuadrado más el error en el eje Y al cuadrado. Raíz cuadrada. Pitágoras, ¿no? Esta fórmula pues, es conocido. ¿No? Pitagorazo, como lo llaman. Pitagorazo. ¿Y dónde está graficado SEX? El error en X. Ahí está en tu gráfica, joven. Ahí está. ¿No? Aquí está. Mira, el EX. Voy a poner un cateto ahí. ¿Eh? El EX es porque hay un cateto, ¿no? Hay un cateto en el eje X. Es una componente del error. El error, que es una distancia inclinada, o digamos una distancia con una hipotenusa, ahí está el EX.
SEX. Es la descomposición del error. Acuérdense de lo que expliqué ahorita de las coordenadas parciales. SAA', su distancia es E, el error. Pero esta se descompone también en coordenadas parciales. EX, horizontal, y una vertical, EY, error Y. Ahí está, el azul es el EY y el verde es el EX. Y el E, pues es esta línea discontinua, ¿no? De hipotenusa. Por eso que se está descomponiendo el error en X y Y. O lo mismo decir, es lo mismo decir, ojo, que si tú tienes X y tienes Y, bueno, el E lo calculo por Pitágoras. Es lo mismo. Repito nuevamente. El E se puede descomponer en dos componentes. En X, en el verde y el azul. Muy bien. Pero también funciona en inversa, ¿no? Ah, pero si yo tengo X y tengo Y, puedo hallar E. Claro, Pitágoras. Eso lo estoy diciendo acá. X al cuadrado más Y al cuadrado en raíz cuadrada viene a ser el error. El error. Pero ¿cómo calculo EX? La pregunta, ¿no? ¿Y cómo calculo EY? Ahí te está mostrando. EX lo calculas como la sumatoria de los delta de X. ¿Y qué cosas son los delta de X? Las coordenadas parciales. Lo que hemos visto ahorita de arriba. Y el delta de Y. ¿Y qué cosa es Y? Es la sumatoria de las coordenadas parciales en Y. La sumatoria de las coordenadas parciales en Y. Y esta es la sumatoria de las coordenadas parciales en X. Interesante. O sea que esto, ¿no? El 4 con el 3 están bien ligados. Recuerda, acá hay una componente en X. No, acá, perdón. Para AB. Acá también habrá otro en X. ¿No? Los 5 lados tenían componentes en X. Los 5 lados, excepto BC, tenían componentes en Y. Entonces, esa la vas a sumar. Eso es lo que te está diciendo. Esta componente en X de AB, ¿cuánto vale? DAB seno de asinús. Este pequeño catetito lo vas a sumar algebraicamente con este otro pequeño cateto del otro lado. X contra X. Todos los X de todos los lados de compuestos se van a sumar algebraicamente. Y esa es la sumatoria de los delta de X. Esa es la representación de y los que están en línea vertical, las componentes en Y, las azules, las vas a sumar. Van a haber varios azules, ¿verdad? Van a haber 5 azules, de los 5 lados. Esas vas a sumarlo, algebraicamente. Vas a sumarlo. Y ese es el error en Y. Las rojas, las vas a sumar. Todas las rojas. 5 rojas había arriba, ¿verdad? Eran 5 lados, van a haber 5 rojas. Acá hay 4 azules, porque BC no tenía componente en Y, ¿no? Solamente en Y horizontal. Entonces, eso viene a ser la sumatoria de las líneas rojas. Estas. Habían 5, son las 5 tienes que sumar. Algebraicamente, de acuerdo a su signo. ¿Ya? Y las Y, de la misma manera, viendo el ejemplo anterior, el lado BC no tenía componente en Y, entonces son 4. Del polígono que tenía 5 lados adelante, tenían 4 azules. Las 4 líneas azules, de acuerdo a cómo va su signo, respetando el signo, lo sumas algebraicamente. Al sumarlo algebraicamente, será pues
el error en el eje Y. Cuando tengas la suma de cada uno, ya sea en X y en Y, ¿qué haces? Pitagorazo, Pitagorazo, para que obtengas el error lineal, de mi trabajo de campo. Mi error angular, ya lo compensé. Ahora te toca el turno del error lineal. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. 4. Cálculo, ¿no?, del error del cierre lineal. Bien. Entonces aquí, dice acá, completamos esta parte y terminamos. Aquí. ¿Alguna pregunta aquí? Ya, así está. Si se ha cometido una equivocación en la medición de distancias de los lados de la poligonal, hay que sospechar del lado paralelo a la línea AA', en nuestro ejemplo CD. O sea, lo que te está diciendo acá, podemos intuir, ¿no? Sospechar quién ha sido o cuál lado ha sido el error. Mira, es una gran ayuda. Un dato, un buen dato. Está diciendo dónde está el posible error. Aquí dice. Aquí midieron mal. Bueno, no mal, no, más o menos, ¿no? Un pequeño error acá. El paralelo dice, si el A', esta recta discontinua, ploma, que está aquí, el E, ¿cuál es su recta paralela? ¿Cierto? La más paralela, pues, esta, ¿cierto? Esta es paralela a A', casi paralela, ¿no? Casi paralela, con CD. Es lo que te está diciendo. Sospecha de este lado, dice. Entonces aquí viene un error. ¿No? Por eso dice que no ha cerrado. Continuamos entonces, jóvenes, la siguiente clase, la siguiente semana, con lo que queda. Nos vemos. Buenos días, profesor.